La Zona Cero. Mis queridos amigos de la Zona Cero, entramos en tiempo de monográfico. Y atención, porque el monográfico de esta noche os interesa especialmente. Nos acercamos al tiempo de Navidad y muchos de vosotros, lo sé, me consta, vais a practicar cierto jueguecito. Un juego muy peligroso. Se abren puertas, se activan mecanismos inescrutables para la mente humana. Todavía no sabemos muy bien a qué atenernos cuando hablamos de Ouija, o de Ouija, como decía el querido profesor Germán de Argumosa. Ya sabéis que Ouija significa sí, sí, sí en francés, sí en alemán. Pues bueno, es un curioso nombre y vamos a intentar acercarnos a este misterio con nuestros queridos asesores, nuestros buenos druidas Jesús Callejo y Carlos Canales. La Ouija, hoy protagonista en los monográficos Zona Cero. Hablaremos de su historia, hablaremos de causística, hablaremos del origen, hablaremos también de leyendas urbanas en torno a la Ouija. No os lo perdéis, es un monográfico que os interesa, sobre todo porque la Navidad es propicia para practicar el jueguecillo. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Quita el dedo del vaso, hombre. Ya, el vaso se ha retirado de mi dedo, que es distinto. ¿Tú has practicado mucho la Ouija? No, mucho no. Lo he practicado yo creo que lo suficiente para darme cuenta de que estamos ante un fenómeno que va mucho más allá del mero juego. No es un juego de salón, es lo primero que hay que advertir. Es algo más que un juego y que se manifiestan, vamos a llamar un tipo de entidades que no podemos controlar. Después podemos hablar qué tipo de entidades, qué orígenes y qué explicaciones puede haber a este enigma. Pero el hecho es que, lejos de ser un mero fraude por parte de los que están alrededor de ese vaso, que también lo hay otro tipo de fenomenología extraña. Hay veces que se produce una fenomenología completísima, igual que ocurre con otros fenómenos parapsicológicos, donde la ciencia pues todavía se pone un poco como escéptica en unos casos y otras veces perpleja ante una realidad, un fenómeno que está alimentando las consultas de muchos psiquiatras. Efectivamente, Jesús Callejo lo dice muy bien, no es un juego de salón, sin embargo, en los salones de la alta sociedad alemana y francesa hacía estragos hace muchos años. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Así es, ¿verdad? Las élites lo practicaban. Sí, a partir del siglo XIX en Francia, cuando se convierte en lo que ahora conocemos, lo hizo un espiritualista, se llama Planchet, que fue el primero que diseñó lo que ahora conocemos como tabla de Ouija en la forma actual. Para discutir un poquito, variar de vez en cuando, y que no digan luego los oyentes que estoy siempre de acuerdo con Jesús, yo creo que no se manifiesta absolutamente nada en una sesión de Ouija. También estoy convencido de que no son fraudes, necesariamente. Es decir, creo que, bueno, luego hablaré de alguna explicación científica posible. Sí. Yo he hecho Ouija lo mínimo de típico de niño, vamos, más bien de adolescente, pero no he pasado de ahí. Nunca me lo he creído, o sea, jamás. Pero lo poco que he podido ver como observador ha hecho que me lo crea aún menos. Es decir, estoy absolutamente seguro de que es un fenómeno de manifestación, una mezcla de manifestación, iba a decir, del sistema nervioso humano y, curiosamente, de nuestra mente. Ahí sí creo que hay una intervención importante. Luego lo veremos cuando vemos los tipos de entidades que se manifiestan, es donde yo creo que, curiosamente, la ciencia no se ha acercado a eso porque lo desestima desde el principio. Pero es lo más interesante para ver cuál puede ser el fundamento real de qué es lo que hace que los objetos se muevan. Vamos a entrar en esa faceta peligrosa de la que hemos hablado. Claro, todos hemos sido adolescentes, yo de hecho lo sigo siendo, y hemos practicado la Ouija en algún cementerio, en alguna casa abandonada. Parece que el sitio el ambiente es propicio. Yo lo que os puedo contar como experiencia personal, que cuando practicábamos la Ouija en el cementerio de la Almudena, en Madrid, pues es muy curioso, pero allí siempre estaba Bruce Lee, Franco, John Lennon. Se daban citas, ¿no? Siempre que les invocábamos aparecían ahí, eran muy nobles con nosotros, muy condescendientes. Bueno, personas egregios, ya que se presenta alguien, por lo menos que tenga pedigrí. Sí, sí. ¿Esto significa, Jesús, que estaban allí realmente o alguno de nosotros provocaba que estuviera allí John Lennon? Evidentemente no estaban allí. Es que cuando se habla de la Ouija hay que hablar, yo creo que desde dos puntos de vista. Primero, si realmente se manifiesta algo, porque como decía Carlos, él ya cree que no se manifiesta nada, por lo tanto cualquier otra explicación pues iría un poco en esa línea. Yo sí creo que se manifiesta algo. Ahora, ¿qué es lo que se manifiesta? Sabes que hay como 4 posibles entidades. La más conocida es que serían espíritus, es decir, los espíritus de personas desencarnadas, los famosos fantasmas o muertos, que harían acto de presencia a través de lo que ellos pueden manifestar un poco su opinión o sus mensajes, que sería la Ouija, que curiosamente tiene una fenomenología muy similar a lo que ocurre con las parafonías o las psicofonías. Tanto lo que son las posibles explicaciones como las supuestas entidades que se manifiestan. Con lo cual es algo que nos hace pensar. Estamos hablando de dos fenómenos muy similares. Las otras entidades, que son las más conocidas últimamente, entidades extraterrestres.
Muchísima gente utiliza la Ouija no para ponerse en contacto con la abuela, sino para ponerse en contacto pues, con Osal o con Antar-Serat o cualquiera de esos guías supuestamente extraterrestres. Y después diremos algunos de los grupos de contactados más conocidos que utilizan como medio de transmisión para ponerse en contacto con sus guías, ¿no? Con sus seres supuestamente extraterrestres. Pues comentaremos unos cuantos porque han creado toda una escuela ufológica donde la Ouija es uno, ya digo, de los instrumentos y de las herramientas principales. Y, por supuesto, estaría la teoría del inconsciente, que es un poco la que creo que van por ahí muchísimas de esas manifestaciones, aunque no creo que sea la única. Sencillamente serían los que están allí, sentados alrededor del tablero, que puede ser entre 3 y 5 personas, no se aconseja que sean más de 5, y que, bueno, pues a través de ese egregor, esa palabra que se utilizaba antes en la Edad Media, que significa un poco esa energía, que sería el cúmulo de las energías individualizadas de las personas que están alrededor de una mesa para que algo se manifieste, bueno, pues ese inconsciente colectivo un poco de las personas que están allí serían las que provocarían que el vaso, porque dentro de la Ouija lo más conocido sería la vasografía, sería el impulsor de que ese vaso se empezara a mover y empezara a determinar pues una serie de palabras y de mensajes completos y complejos a veces, donde ahí jugaría, y eso es algo importante, pues bien el inconsciente de las personas, o bien, si estamos hablando de entidades distintas a los que están allí reunidos, pues un tipo de personalidad grotesca, graciosa, que intenta tomar el pelo a los que están allí participantes, y eso es lo peligroso y lo que hace que muchas mentes no preparadas que están jugando a este supuesto juego acaben realmente taradas, porque son mensajes tan personalizados que a veces inciden directamente sobre el día de la muerte de alguno de los presentes, sí, o sobre personas que ellos a lo mejor no conocen, pero que les dan tantos detalles y tantas señales que después se confirman que esos datos en parte son ciertos. Yo conocí un caso cuando, tiempo de turno de noche, los psiquiatras estaban trabajando en este chico, ya un chico adulto, y bueno, llegó la obsesión a tal punto, Carlos, que no podía hacer nada en su vida sin consultarlo al tablero. Claro, eso es lo que iba a comentar, porque si se trata, y luego diré dos de las explicaciones científicas más conocidas que hay, si se trata de un sistema de enganche de tipo que se iba a decir de droga, sí, puede ocurrir lo mismo que con las personas que se quedan enganchados a los videojuegos y nunca acaban. Sí, sí. En este caso en concreto, este señor estaba enganchado a una entidad extraterrestre, claro, que lo orientaba en su vida. Igual que el niño americano que se ha enganchado al videojuego y hasta que no aprendió la palabra game over era incapaz de acabar, porque siempre estaba conectado. Sí. Bueno, quería decir primero una cosa sobre la Ouija. Efectivamente, Jesús ha citado la vasografía, que es el sistema más conocido en todo el mundo, entre otras cosas porque es gratis. Es que la Ouija está patentada, supongo que alguien lo sabe, ¿lo sabíais? La Ouija, Elie Anon, que era un americano muy despierto y muy listo, se le ocurrió, en una sesión que vio en París a Planchet, sobre la tabla Ouija que había diseñado, él hacer una ya de manera más o menos industrial. Y como vio que funcionaba, le vendió los derechos a otro norteamericano que se llamaba William Fuld, que lo patentó en el registro de patentes de Estados Unidos. Y desde 1966 Parker Brothers, que es la marca que tiene la patente, es quien cobra los derechos de toda la fabricación de tablas de Ouija. Parker Brothers, los del Monopoly. Efectivamente. Los dueños del Monopoly son los dueños de la Ouija y cobran derechos por cada una que se fabrica en el mundo. Aquí en España hemos tenido, ¿no? Exacto. Se ha difundido el tablero a través de kioscos. Exacto. Una muy polémica. Una muy polémica, sí. Y todas las variantes que hay, que las hay, están autorizadas por Parker Brothers y efectivamente también pagan derechos de propiedad industrial, lo cual no deja de tener gracia. La vasoterapia obviamente no, nadie te va a cobrar por usar un vaso con los dedos encima. Así que la vasografía. Una terapia nueva. La vasografía es la más común porque es la más fácil de hacer. Se puede improvisar en cualquier lugar donde hay una tabla plana y donde todo el mundo tenga a disposición un vaso. Aparte de todo, como normalmente están todos bebidos los que empiezan con esto, le das la vuelta a uno de los vasos y empiezas antes. Ese es el peligro. No, quiero decirlo porque ese es el peligro. El peligro está en que si tú te acercas a estos fenómenos, que desde luego tienen mucho que ver con la participación inconsciente de las personas que están en condiciones en las cuales tu mente no está tranquila, relajada, puedes acabar con problemas. Puedes acabar con problemas porque sea una entidad, como ha dicho Jesús, quien se aparezca, cosa que yo no creo, o sea una manifestación de tipo muscular referente al inconsciente o al sistema nervioso de las personas que están conectadas, o sea, como reconocen, aunque yo lo veo complicado, algunos científicos, casos inconscientes de telepatía muy menor, pues en cualquier caso lo está reflejando es tu propio mundo interior.
estudio profundo, lo cual puede llegar a alterar clarísimamente por el mensaje la conciencia de la persona que está recibiendo su propio mensaje inconsciente. Sí. Eso es muy peligroso. Atención a esto que cuenta Carlos Canales, porque es sumamente importante. Espero que toméis muy buena nota. Ya sabéis que luego quedará en ondacero.es para que lo podáis seguir escuchando. Pero podríamos decir a estas alturas de monográfico que hay dos grandes grupos de personas que practican o realizan Ouija. En el primer grupo, vamos a llamar grupo 1, nos encontramos a los iniciados, a los que realmente controlan bien el asunto, gente que entra en contacto con entidades, como nos ha contado Jesús Callejo hace unos minutos, y que, bueno, más o menos, pues, investigan, practican, y, bueno, pues entre ellos lo llevan bien. Y luego un segundo grupo, el grupo 2, donde tenemos una inmensa mole de neófitos que bueno, pues, dedican al juego, tienen una fiesta en casa, vamos a hacer Ouija, aparece el diablo, aparece Fu Manchu, y les puede incluso hasta condicionar la vida y provocar historias muy extrañas. Se llega a hablar incluso a veces, Jesús, de psicorragias, ¿no? Bueno, se llega a hablar de muchísimas cosas, de fenómenos extrañísimos, que si no es por la credibilidad de las personas que te lo están contando, pensarías que estás mintiendo, porque no es normal que en una de estas sesiones aparentemente lúdicas pueda ocurrir este tipo de fenómenos que puede hacer cambiar la vida de más de una de las personas. Y eso se ha dado en numerosos casos. Dentro del mundo de la ufología, por ejemplo, antes me mencionaba esos grupos ufológicos que tienen como instrumento la Ouija para comunicarse con sus guías, pues ha habido personas que a partir de esa experiencia han cambiado radicalmente su vida. Estoy hablando de un caso muy concreto como el de Emilio Burgón y Paco Padrón, que en mayo de 1975, a través de estas sesiones Ouija, se ponen en contacto con entidades que según sus comunicaciones procedían de Saturno, y semanas después es cuando tienen una de las experiencias que se ha convertido en un caso clásico ya dentro de la ufología española, que es el avistamiento de la Tejita en el sur de Tenerife, y que para Paco Padrón en concreto y para Emilio Burgón también, pues les cambió radicalmente la vida. Se ponen en contacto con una entidad extrañísima hasta ese momento, que es una computadora extraterrestre, una computadora que se hace llamar OPAT 35. Les convoca a la playa, la Tejita, y ellos, mientras están viendo una especie de ovni en el horizonte marino, sufren una abducción. Tienen un tiempo perdido que solo se recupera a través de varias sesiones de hipnosis regresiva. Y ahí es cuando, bueno, pues se dan cuenta de que han estado en una nave y que han tenido unas experiencias tremendas y traumáticas que hace, por ejemplo, que Paco Padrón a partir de ese momento se dedique a divulgar el fenómeno OVNI y hasta ahora. Y lo mismo le pasa al industrial Emilio Burgón, y otra de las personas que estaba presente, que era José Manuel Santos, bueno, se asusta tanto de esta experiencia que se abandona ya prácticamente todo lo que tenga que ver en la temática, tanto con Ouija como con el fenómeno OVNI. Pero bueno, un poco abundando lo que tú decías, es cierto que aparte de esto se dan los otros fenómenos. Esos fenómenos extrañísimos parapsicológicos que después han generado leyendas urbanas en el sentido de que no sabemos si creer o no creer que todo lo que ha pasado en estas sesiones Ouija pues puede ser verdad o no verdad. Y ahora podemos comentar algunos casos. Sí, parecen muchas veces las típicas películas de adolescentes norteamericanos, ¿verdad? Bueno, claro, así empiezan muchas de esas películas de casquería. Claro, las leyendas urbanas trabajan sobre arquetipos, entonces eso es lo clásico. Fiestas de jovencitos, Ouija... Mira, por ejemplo... Se ríen, menosprecian los resultados... Salta el vaso. En uno de los pocos estudios científicos que hay sobre la Ouija, que por supuesto concluyó que no había nada detrás, o sea, vamos a ver, no va a romper... El criterio, que si queréis la conclusión exacta, antes de contaros un caso de cómo se transforma, porque voy a citar las 4 palabras que más salen en la Ouija, que es muy curioso. Bueno, las 4 palabras que más salen son armonía, extraterrestre, espíritu y luz. Armonía, extraterrestre, espíritu y luz. Lo cual demuestra muy claramente cuáles son los 4 entornos de contacto: espiritualidad, luz, una armonía, maravilla y otra entidad de otro mundo. Es curioso porque el que sean extraterrestres, intraterrestres o muertos es lo mismo, como concepto arquetípico mental. Lo único es que se fija en el tipo de creencia de la persona que está participando en el grupo. Bueno, la conclusión era que eran movimientos automáticos inconscientes realizados por personas que se colocan los dedos sobre un vaso de vasografía, y el inconsciente que piensa, imagina, supone, inventa o adivina lo manifiesta en movimientos automáticos musculares de tipo inconsciente. Fijaros que esto, a que no sabéis para qué se utiliza ahora como investigación, para el movimiento o la comunicación de cerebros humanos con ordenadores a distancia. La marca japonesa Atari, muy conocida, ha diseñado un ratón de ordenador que es un anillo que se conecta al dedo y permite interpretar los movimientos conscientes del cerebro humano para interpretarlos en ondas electromagnéticas que mueven el cursor dentro de la pantalla del ordenador. No hay cables. Bueno, pues eso es una sesión de Ouija.
exactamente igual. La única diferencia es que el movimiento es mecánico inconsciente, es decir, no estás tú pensándolo, sino que tu objeto o tu acción sobre el vaso, en este caso, en una vasografía, es lo que genera, en función del pensamiento de la gente que hay alrededor, la forma de la entidad que se va a aparecer o el tipo de arquetipo al que se van a anclar. Yo no sé si lo estáis notando vosotros, queridos amigos, Jesús y Carlos, pero tampoco quiero asustar a la audiencia, pero he notado una bajada de temperatura en este estudio. Yo bastante. En los últimos 2 o 3 minutos tenemos el previo a una fantasmogénesis, ¿eh? Y no estáis notando que la mesa se mueve. Que hay que tener fuerza por esta mesa. Que no estamos bromeando porque ahora mismo ha bajado la temperatura, pero nada, en 2 minutos... mucho. Yo tengo escalofríos. Sí. Es tremendo. Y esa es una de las características. Tengo la carne de gallina, ¿eh? No, Se te ve. Bueno, yo como llevo jersey, os gano, tengo ventaja. Sí, Es la nariz lo que se me está poniendo rojo. Pero hemos empezado muy calurosos, ¿verdad, Jesús? Sí, es verdad. Pero es que nada, ha bajado en 2 minutos la temperatura no sé cuántos grados. Es tremendo. Eso es una de las características, que es la percepción de un descenso brusco de la temperatura ambiental. Conste que no estoy bromeando, ¿eh? No, Esto es rigurosamente cierto. Yo bromeaba lo de la mesa por ahora, pero así que después empieza a moverse. La temperatura es cierto que ha bajado drásticamente en los últimos 2 minutos. Bueno, pues a ver la explicación que se da cuando en una de estas sesiones se producen estos descensos bruscos de temperatura. La explicación parapsicológica que se da es que hay una especie de robo de energía por parte de la entidad que la necesita para manifestarse. Entonces, para que eso ocurra... Jesús, por Dios. Vamos a estas horas. No están en paz y tantas emociones. Bueno, es que me lo has puesto. Jesús, como es un coleccionista de psicofonías en la antena. Sí, no tenía que haber dicho nada. Efectivamente. A veces se produce lo contrario, se producen algunos cambios bruscos, pero de calor. Sí, no es lo normal. Bueno, ¿qué situación estamos viviendo? Estamos muy alterados, ¿eh? Pero ¿qué más fenómenos se pueden dar, por ejemplo, cuando se hace una sesión Ouija? Que no estamos haciendo ahora, pero... otro tipo de manifestaciones o características es que se pueden escuchar ruidos inexplicables, eso es habitual, golpes, que en parapsicología se llaman rap, ¿no? raps, y desplazamientos, así como caídas de objetos. Eso es algo que es relativamente frecuente en algunas de estas sesiones y por eso hay muchas personas que acuden a la consulta del psicólogo y del psiquiatra. Yo ya en estos 2 minutos me espero cualquier cosa, ¿eh? Después de lo del frío me espero cualquier cosa. Me comentan que no han tocado el termostato. Bueno, pues ya para qué os cuento más, compañeros. ¿Cómo queda configurado, Carlos, un tablero Ouija? Bueno, en principio, el más antiguo que se conoce, lo digo porque sigue siendo el modelo de todos, es del año 540 antes de Jesucristo. Con permiso, me voy a hacer un cigarro porque... Tú que eres un hombre culto, lo utilizó Pitágoras. Yo me encenderé una hoguera. ¿Pitágoras? Fíjate, Pitágoras utilizaba una tabla con ruedas que le hacía signos que él y sus estudiantes interpretaban para de esa manera poder conocer tanto el mundo del más allá como el de los espíritus o incluso acercarse al mundo de los dioses. A partir de ahí, la tabla de Planchet, es decir, que es la del año 1853, fijó algo parecido a lo que todos conocemos como Ouija. Es decir, se convertía en un alfabeto que giraba y había un objeto que se colocaba en una posición central que era el punto de partida de los dedos que apoyaban sobre la Ouija, sobre el objetivo de la tabla, para de esa manera conocer la respuesta. Cuando Mesmer daba sus famosos pases en Alemania, los pases mesméricos, la Ouija era la sensación en Alemania. Claro, es que tuvo una época a finales del 19, que además coincide con el auge de la teosofía, en que se convierte en un juego muy popular dentro de las clases burguesas elevadas. De ahí el nombre alemán, alemán y francés mixtos, sí, que es el nombre real en castellano. Sí. Y el otro auge, ¿sabes cuándo es? Después de la Primera Guerra Mundial. Sí, pero por conectar con los muertos, efectivamente. Personas de comunicarse con las personas que han fallecido en la guerra. Es que el gran auge de la parapsicología en la forma que lo conocemos hoy es el año 19-20. Después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue tal trauma psicológico en Europa Occidental que, bueno, es lo que acerca a gente que le interesaba, pero no de manera fanática yo, como por ejemplo Sherlock Holmes, Conan Doyle. Conan Doyle se acerca principalmente, como es bien conocido, por un programa familiar. Sí, buscando a su hijo, ¿no? Claro. Entonces, es decir, mucha gente se acercó por eso, porque era tal la necesidad psicológica de que alguien les justificara de alguna manera que podían, bueno, ya contamos el caso de los arqueros de Mons, de los soldados ingleses heridos que figuran haber visto al ejército del rey Enrique V levantándose de sus tumbas para ayudarles en los campos de batalla de Flandes. Bueno, eso lo convierte en un juego muy popular, sobre todo porque la Ouija es muy barata. Es de todos los fenómenos paranormales, el único que podemos hacer todos. Y el único que en una relación, iba a decir, de resultado, efecto, es el que más a gusto nos deja, porque prácticamente con seguridad que el vaso se va a mover. Tenemos en el tablero entonces las letras del alfabeto, tenemos la numeración, ¿no? Exacto. Y luego tiene que haber un grupo de personas reunidas alrededor del tablero, no, la Ouija individual es absurda, que de los cuales uno de ellos hace canalizador, normalmente. Eso hay muchas variantes, que ahora Jesús contará un poco todas las variedades que hay, pero lo que se busca es iniciar la sesión con una pregunta. Tú vas a convocar a alguien.
que no sabes en principio quién es. Con lo cual todo tiene que partir de, hay alguien ahí, Sí. estoy solo. La Ouija tiene muchas variantes, efectivamente, ahora Jesús nos ilustrará, pero ¿cuántas veces hemos oído hablar, verdad, Jesús, de El Velador, Verónica, tantas y tantas cosas, ¿no? Es verdad. No sé, yo creo que se ¿Lo has produce... hecho, has llamado a Verónica? No, a Verónica no. Con las tijeras dentro del libro. Sí, exactamente. Porque Sí. al parecer una chica había muerto. Es verdad. Es que siempre, normalmente yo dije la sesión es muy teatrero y la hace muy bonita. No, es verdad, pero es una especie también de leyenda urbana. ¿no? Leyenda urbana, sí. El nombre de Verónica, que además tiene reminiscencias incluso, iba a decir bíblicas, pero sabes que lo de la Verónica realmente no aparece en el libro de la Biblia, sino en los libros apócrifos, en los evangelios apócrifos, pero bueno. Pero sí tiene esas reminiscencias que tiene que ver también con la superstición de lo de las tijeras, una especie de adivinación a través de preguntar a esa entidad que está en el más allá, ¿no? Y por supuesto, ahí sí que te ponen los pelos como escarpias, ¿no? Sí. Pero fíjate, como anécdota quería contaros, porque es verdad, toda esa patente que se produjo a finales del siglo XIX y que en 1966 es cuando la compañía Parker Brothers, pues bueno, compra los derechos del tablero y ya los extiende por todo el mundo. Aquí en España hubo una anécdota bastante significativa, y es que una casa de juguetes bastante conocida, que no voy a decir el nombre, en 1990 comercializa un tablero que lo llama Ouija, con G, Sí. para uso de niños a partir de 3 años. Esto fue denunciado por Sí. el parapsicólogo Gabriel Carrión, y lo tuvieron que retirar al final porque vieron que realmente era potencialmente peligroso. Claro. Eso en España en 1990. Pero en el 92 o 93 también salió con algunos fascículos o algo así. Sí, bueno, ¿no? ahí en un monográfico de la revista Espacio y Tiempo, Sí. que entonces dirigía Fernando Jiménez del Oso, se regaló uno de estos tableros con la compra de este especie de monográfico dedicado a vida más allá de la muerte. ¿Sabes? Que por cierto lo tengo, además, con un artículo donde contaba Fernando Jiménez del Oso pues las características, la técnica y los supuestos peligros que conlleva la práctica de la Ouija cuando no se hace de una forma consciente. Por eso él reiteraba, igual que reitera cualquier investigador del fenómeno, que no se puede tomar a la ligera. Exacto. Sencillamente porque aunque no podamos explicarlo, es como si se abrieran un tipo de puertas donde se da acceso a todo lo bueno y a todo lo malo. Y ahí que una de las palabras que más se refleja es la de luz, porque distinguen entre seres de luz, seres positivos, seres que intentan dar un mensaje de evolución humana, personal, incluso planetaria, y otras veces que lo que se presentan son esos bajos astrales. Sabéis que en algunas de la fenomenología duende, cuando se hablaba de estas casas que tenían efectos poltergeist, se hablaba de casas enduendadas, y cuando se empezó a manifestar estas entidades graciosillas, entre comillas, se decía que podían ser esos bajos astrales, esos duendes que hacían de las suyas, aparentando ser lo que no era, es decir, aparentando ser una persona fallecida dentro del entorno familiar muy cercano de uno de los que estaban presentes. Por lo tanto, el efecto era importante. Acá es una cosa muy importante que yo voy a conectar con lo de las leyendas urbanas, y es que normalmente la leyenda urbana sobre la Ouija parte de la forma en la que la sesión se organiza. Es decir, el que organiza la sesión y el grupo de acólitos que van con él son los que determinan de manera inconsciente cómo va a ser el resultado del contacto. Por ejemplo, primera leyenda clásica, el endemoniado por la Ouija, que siempre es una mujer, no falla. La endemoniada por la Ouija, vamos a centrarlo así, suele partir en la leyenda urbana de un grupo de chicos jóvenes. Siempre son chicos jóvenes que han tenido una noche de juerga y deciden hacer una sesión de Ouija. Inconscientemente utilizan un vaso, hacen vasografía, empiezan la sesión y de repente la entidad que aparece allí, hay dos variantes en la leyenda urbana. En la primera la entidad está en relación con la casa, sería un fenómeno clásicamente de casa enduendada. Y en la segunda la entidad directamente es una entidad maléfica que se cuela en el lugar y se apodera de una de las personas. No olvidemos que muchos fenómenos de poltergeist van asociados a jóvenes adolescentes. Claro, de hecho las leyendas urbanas sobre la Ouija son todas de carácter negativo. Ninguna es positiva. Porque hay leyendas urbanas de carácter positivo, pero ninguna está relacionada con la Ouija. Porque las de la Ouija son todas leyendas urbanas que están relacionadas con o bien con aspectos de juventud alocada, los que se han reunido después de la juerga, o bien con el fenómeno de la ignorancia sobre el tema paranormal. Una historia terrible que circuló a principios de los 80, y además recibí esa historia casi como verdadera, que bueno, poco más o menos que solo faltaba ir a visitar la tienda donde se producían los fenómenos. Una chica que había hecho Ouija, había quedado seriamente impresionada, supuestamente poseída, como decía Carlos, por un espíritu. Esta chica era hija de unos señores que tienen una tienda de juguetes, una tienda de muñecas, y la chica, pues cuando entró el lunes por la mañana en la tienda de muñecas, todas las muñecas se abalanzaron sobre ella.
Auténtica leyenda urbana. Pero que circuló por Madrid esa historia. Sí. Bueno, fue tremendo, ¿no? Fíjate, haciendo un pequeño rosario de leyendas urbanas asociadas a las sesiones Ouija, y sobre todo cuando se hace de forma totalmente alocada, pues os comento, porque después eso es lo que da pie y ha dado pábulo a que se generen estas leyendas urbanas, donde nunca se demuestra si realmente es auténtico o no es auténtico, pero ahí está, ¿no? Pero es que aquí se llegaron a identificar tiendas concretas. Sí, efectivamente. Claro, es que la base de la leyenda urbana es que haya algo real. Sí. Claro. Aunque el real sea inventado, porque si tú insistes mucho en la mentira, al final todo el mundo se lo cree. Yo supongo que esas navidades las tiendas de muñecas recibieron muchas visitas. Muchísimo. Y sobre todo los muñecos se llamaban Chucky. Bueno, una de las leyendas, ¿no? Y además incluso hay pruebas fotográficas, es que una de las personas que esté ajena a esta sesión de Ouija realice unas cuantas fotografías o bien con película sensible de rayos infrarrojos o con diapositiva en color. Entonces se verá que en algunos casos esa silla que estaba vacía aparece, una vez que se revela, una especie de silueta espectral que correspondería más o menos con la entidad que dijo haberse manifestado. O bien, ese tipo de elementos extraños que empiezan ya a ser una constante de las sesiones Ouija. Por ejemplo, que se apague la luz en ese momento, de una forma súbita además, o que de improviso y a petición de algunos de los presentes, siempre hay algún insensato que nos dice que si hay alguien ahí que lo demuestre de alguna manera. Entonces empiezan a oír golpes en la pared o en la puerta, potentes, que cuando abres la puerta allí no hay nadie. O se empiezan a mover las cortinas como impulsadas por un misterioso viento. Por supuesto, nadie de los presentes se ha levantado para mover estas cortinas. La brisa en la cara, ¿no? Esa brisilla en la cara. Todo eso es lo que ambienta la leyenda urbana que he contado cuando es una película. El vaso que escapa del tablero. Porque se reúnen todos los fenómenos. El vaso que se escapa del tablero o sencillamente estalla contra el techo. Y suele estallar cuando se hace una pregunta muy concreto. Y ¿existe Dios? En cosas de este tipo es lo que se ha transmitido por distintos foros, y es lo que hace que algo de verdad evidentemente hay, y es lo que también ha hecho que muchos psicólogos que te lo cuentan de una forma desinhibida, sin decir por supuesto los nombres por el secreto profesional, pero sí te cuentan que muchos de sus pacientes tienen su origen en alguna sesión Ouija mal realizada y que no han podido interpretar de una manera coherente, y su cerebro es como que ha estallado, entre comillas, en una especie de psicosis, por no hablar de casas encantadas que surgen dentro de esa fenomenología a raíz de una experiencia con la tabla. Por cierto, que sobre eso hay una segunda leyenda urbana que justifica que cuando una entidad maléfica aparece en una sesión de Ouija es porque siempre uno de los del grupo emite malas vibraciones, suele ser un asesino o algo de ese estilo. Entonces eso justifica el que nazca una leyenda urbana diferente. Por la sesión de Ouija que estaban haciendo unos chicos jóvenes y apareció una entidad maléfica porque realmente uno de los que estaba en la sesión no era bueno. Bueno, y ahí tienes ya toda una película hecha. Habitación que queda encantada porque a los asistentes se les olvidó soplar dentro del vaso para que el espíritu se fuera, ¿no? Sí. Sí. Eso es anécdota menor. Qué gracioso, porque es que sabes que además luego cada cultura genera sus propias modalidades de subcultura sobre la Ouija. No es igual como, ahora ya claro, los medios de comunicación globales han hecho que se hayan ido aproximando. Pero si probablemente hubiera pasado un siglo más sin televisión y radio y prensa y programas como este, pues probablemente cada nación hubiera ido, según su cultura, generando una variante diferente de la leyenda de la Ouija y de cómo se organizan las sesiones. Algunos realizaban sesiones de Ouija escuchando discos de los Beatles al revés. Claro. Sí, sobre todo de los Rolling, fíjate. Buscando la música satánica. Sí, buscando los mensajes ocultos, ¿no? Sí, es verdad. Que los Beatles no han escapado. Es que en los años 70, sobre todo la primera mitad, la Ouija estuvo muy relacionada con el uso de droga, básicamente, para empezarlo. Ahora es con el alcohol. Ambos son efectos perniciosos a más no poder, porque ya sean entidades las que se aparecen o ya sea un fenómeno de carácter inconsciente y mental, en cualquier caso, imagínate el resultado. Entonces, ¿la Ouija sigue vigente? Sigue vigente, no con tanta euforia, porque es verdad que ha habido una campaña de cierto desprestigio, y entre ellos nosotros no somos ajenos. Cada vez que hemos hablado de la Ouija hemos advertido de esos peligros, y por lo tanto que el que quiera jugar a ello, que lo haga, pero siendo consciente de que ahí se pueden manifestar un tipo de realidades que no siempre son tangibles, ni medibles, ni explicables por parte de los presentes. Entonces, sí ha perdido un poco esa vigencia, porque en casos de casas encantadas algunas veces se ha comentado que el origen está en esa sesión Ouija que ha habido, que ha quedado como impregnada
por esa especie de energía cuando remanente. Realmente tiene que ser siempre al contrario. Claro. Y tendría que ser la sesión Ouija la que reflejara el estado del lugar. Si partiéramos de una lógica paranormal. Entonces, sí ha hecho típica. que muchos jóvenes tengan ciertas prevenciones contra este juego. Por supuesto que muchos adultos y los padres pues no compren este tipo de instrumental, a pesar de que se puede conseguir fácilmente, y además es muy fácil hacer. Si es que con una especie de tablero deslizante donde tú coloques las letras previamente recortados alrededor de ese tablero, los números del 0 al 9 y 3 palabras en concreto, sí, no y adiós, que son las palabras básicas, ya tienes un tablero Ouija. Pero sí, yo creo que hay cierta mentalidad de la peligrosidad de este aparato, de este supuesto juego, y eso hace que la gente no lo practique demasiado, salvo en lugares muy ritualistas, muy enfocados un poco con sociedades secretas, y ya no digo con grupos satanistas, donde uno de los objetivos es ponerse en contacto con Saruman, con la entidad oscura, ya utilizando Ahí es que el lenguaje del Señor de los Anillos, utilizando la Ouija. Y por cierto, vamos a aclarar el asunto del dedito en el vaso. Dicen los puristas que lo auténtico es no poner el dedo en el vaso, sino que juntar las manos de los asistentes. Lo lógico sería así, hacerlo uniendo las manos, y el movimiento tendría que ser de manera automática. Eso eliminaría, en cierto modo, la creencia, o eliminaría en cierto modo la seguridad de que hay fraude. Del dedo impulso. O de que al menos, si no hay fraude, pues que hay un movimiento mecánico de carácter inconsciente, que es lo que la ciencia oficialmente dice. Exacto, el dedo de impulso, lo has dicho muy claramente. Porque por un fenómeno de calor, de menos calor humano y de contacto, con que solamente una persona impulsara, es decir, lo haría de una manera prácticamente sin que los demás lo notaran. Por eso, muchas personas que están participando en un juego de vasografía con el dedo puesto encima y que de verdad internamente saben que no lo están moviendo, les cuesta mucho saber o percibir quién es quien lo está moviendo, por la sencilla razón de que al haber una comunicación del mismo tipo es muy difícil poder percibirlo, no hay mayor presión ni menor, es una especie de movimiento por calor y por presión. Sin embargo, fijaros lo difícil que sería en un caso de este estilo que el contacto diera un mensaje. Es decir, salvo que el movimiento inconsciente muscular estuviera muy precisamente diseñado como creen los científicos que ocurre. Los que creen que de verdad hay comunicación, lo que piensan es que de verdad es la entidad la que conecta, pero no necesariamente con una persona, no tiene que ser un medium, sino que puede ser una entidad que entre de manera global en todo el grupo de participantes, que habría la posibilidad, si una especie de unión común. Jesús, ¿el velador es lo mismo? No, no sería lo mismo, porque cuando hablamos de Ouija estamos hablando de algo muy específico. O sea, Ouija es el tablero. Es el tablero, eso. ¿Qué es el velador entonces? Y lo del Ouija es por lo que estamos diciendo, por las palabras hay que poner el sí, que en el fondo sería el sí, no, realmente, ¿no? Y el velador está más relacionado con las sesiones espiritistas. El instrumento puede ser una Ouija, pero puede ser una vela, puede ser una esfera, puede ser muchas cosas. Y el velador se dice así porque se juntan alrededor de una especie de mesa camilla, ¿no? De un velador, donde un medio importantísimo, tiene que haber un medio, es el que transmite los mensajes supuestamente de esa entidad que se está cuando entra en manifestando. trance, cuando la entidad aparece. Lo que pasa es que la entidad utiliza el sistema que se utiliza en el velador como comunicador para conectar con ella, se supone. Que puede ser ahí sí que hay una que puede mezclar las cosas, pero no necesariamente. Sin embargo, la aguja es algo muy específico, muy concreto, que es lo que hemos comentado ahora. En el velador, el medium transmite el mensaje. Efectivamente. En la ouija no tiene por qué ser un medio. Sin embargo, en la ouija, el que transmite el mensaje no es ningún medio. Es la entidad, se supone. No, es el propio aparato. Claro, pero a través de la entidad directamente, no comunicando a través de una persona. Efectivamente. Bueno, pues para terminar sí que os pido, porque ya sabéis que hay muchos jóvenes escuchando el programa, seguidores auténticos de la Zona Cero, de lo que contamos. Os pido que transmitáis un mensaje a esos jóvenes que llegan las Navidades y se están pensando o no practicar el juego de la Ouija. Yo creo que lo hemos dicho ya, que tengan mucho cuidado, que esto no es una cosa de broma, que sean entidades las que se aparezcan o sea un fenómeno de carácter muscular inconsciente, está utilizando la forma más profunda del yo y por lo tanto está manifestando emociones nuestras que muchas veces podrías recibir aunque seas tú mismo el que la estás emitiendo, y eso no es bueno nunca. Bueno, pues yo voy a citar una frase de el único libro, la verdad es que no hay bibliografía en castellano sobre este tema y es una pena, pero sí hay un libro inglés escrito por Stoker Hunt que se titula Ouija, el más peligroso de los juegos, un libro publicado en 1985. Y esta frase creo que un poco también resume mi pensamiento sobre la Ouija. Él afirmaba que el tablero Ouija seduce a la gente de una forma increíble gracias a la naturaleza íntima de la información que revela. Cuanto más sugestionable es el jugador, más peligroso resulta el juego.
Por lo tanto, juguemos, pero seamos conscientes de lo que estamos jugando. Tened mucho cuidado con las cosas que hacéis, con los juegos que os invitan a practicar, y sobre todo, negaos en redondo a realizar esa Ouija. Si alguno de los asistentes, pues esos 4 o 5 que van a realizar el juego, si alguno tiene antecedentes psiquiátricos en la familia, porque bien es cierto que esto nos lo cuentan los psicólogos y los psiquiatras, cuando hay ciertas manifestaciones, cuando se activan ciertos mecanismos, a veces lo que es inevitable, pues aparece. Y eso es difícil, eso es tremendo para una familia, que tengan un chico con problemas, que está ahí latente, que se puede tratar todavía, y que debido a un asunto de estos, pues aparezca de forma imprevisible, y que, bueno, pues fíjate cómo puede quedar la familia, ¿no? Con un brote de esquizofrenia, por ejemplo. Y hay familias así, que están padeciendo las secuelas de una sesión Ouija. Exacto. Pues mucha precaución, mucho cuidado. Monográfico Zona Cero dedicado a la Ouija con Jesús Callejo y Carlos Canales, que ya cogen sus tableros y se van rumbo al cementerio a seguir practicando. Espera, a ver si recojo el vaso, que va solo. Con el frío que hace en el cementerio, qué lugar elegido, ¿eh?